Bueno, estamos hoy con Mariol Ibarra, es licenciada en Comunicación Social con mención en Artes Audiovisuales por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, es magíster en Antropología Social por Flaxo, Argentina, tecnólogo en Realización y Actuación para Cine en el Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación de Ecuador y actualmente es becaria doctoral de CONICET con lugar de trabajo en nuestro instituto, el ICSAR. El año pasado publicamos el libro Migración Venezolana y Mariol escribió el capítulo Incidencia de las organizaciones sociales de venezolanos, venezolanas en los procesos de inserción laboral de las migrantes residentes en Argentina. Bueno, te queríamos hacer algunas preguntas para profundizar algunos temas que desarrollaste en el capítulo, o que nos surgen también preguntas a partir de lo que escribiste. Por ejemplo, el primero era si nos podías contar cuándo comenzaste a investigar sobre las organizaciones sociales y su incidencia en la inserción laboral de migrantes venezolanos. ¿Y por qué elegiste esta temática como objeto de estudio? ¿Había algo que notabas a priori o no de estas organizaciones que te interesaba explorar? Mi interés por las organizaciones sociales de migrantes venezolanos surgió en la realización de mi tesis de maestría. Yo ahí realicé un trabajo de campo etnográfico en espacios de contención emocional de este colectivo migrante y empecé a darme cuenta de que había ciertas cuestiones que hacían que se agruparan, ¿no? En ese espacio era muy interesante porque un poco lo que buscaban los migrantes era estrategias para lidiar con sus emociones producto del proceso migratorio y por ende estar con nacionales hacía que ellos no se sintieran tan solos, ¿no? En términos de que buena parte de esta migración a veces deja su familia en Venezuela, entonces yo lo que analizaba es cómo revoca, ¿no? esa idea de familia, ¿no? Y empieza a establecer nuevas redes de parentescos en estos espacios. Entonces ahí empecé un poco a investigar qué pasa, ¿no? con este carácter asociativista y revisando la bibliografía que aborda algunos temas vinculados a la cultura venezolana, bueno, no sé si decirlo la cultura, pero algunas características, ¿no? que pueden definir algunas cuestiones culturales en Venezuela, tenía mucho que ver con que es una población que le da mucho peso a lo relacional, a lo convivencial, a los afectos. Entonces yo un poco lo que analizaba es, bueno, cómo eso se ve ahora acá, ¿no? Si eso había migrado también con este colectivo. Así que bueno, empecé a darme cuenta que sí, se empezaron a agrupar y el 2017 fue un punto clave para la migración venezolana. Fue el año donde empezaron a agruparse formalmente, ¿no? Y esto es debido a una demanda del Ministerio de Educación en este país. Hay que dar un dato muy interesante, que es una migración que tiene altos niveles educativos, es decir, el 60%, según datos de la Dirección Nacional de Poblaciones, cuenta con estudios universitarios completos, el 30% con estudios secundarios. Esto hace que sea una migración profesional, ¿no? Por ende, trae calificaciones que tienen que ser convalidadas en este país, ¿no? Y bueno, para el 2017 eso no se podía hacer tan fácilmente en Argentina y estos colectivos migrantes se agruparon en función de profesiones para exigir y demandar al Estado argentino formas que facilitaran estos procesos de convalidación de títulos. Y ahí empezó, ¿no? Todo el fenómeno, vamos a llamarlo así, de agrupación de distintos profesionales en distintas áreas, ¿no? Salud, derecho, contaduría, etc. Bueno, un poco en relación con esto que decías, la siguiente pregunta era, bueno, que también lo mencionás obviamente en tu capítulo, cómo las asociaciones, de venezolanos también han sabido congregarse a partir de sus profesiones o actividades académicas, lo que comentabas un poco ahora. Siendo investigadora venezolana, ¿no? ¿Existen organizaciones o asociaciones de venezolanos que congreguen investigadoras o investigadores? Y si es así, ¿qué áreas de estudio son las que más organizadas están y cuáles no? Y si no hubiera este tipo de organizaciones, ¿por qué te parece que las académicas o académicos no han podido organizarse en este sentido que estabas comentando?
Sí, eso es muy interesante porque desde mi experiencia como investigadora y también desde mi experiencia como migrante no he encontrado agrupaciones de investigadores, por así decirlo. Si hay grupos y redes que uno puede ir estableciendo con connacionales, pero una agrupación o una asociación de investigadores venezolanos no hay, o al menos que yo conozca. Y esto tiene mucho que ver con algunas cuestiones. Primero, las implicancias y dificultades de investigar, especialmente en un mundo donde aún se sigue pensando que investigar no es un trabajo. Eso es una de las cosas que creo que interfiere. Segundo, hay que ver también cuáles son los perfiles de profesionales que vienen a la Argentina. Si uno analiza datos de la Dirección Nacional de Migraciones y ve las solicitudes de erradicaciones en los últimos 5 años, ve que el grueso de profesionales está concentrado en áreas de salud, medicina, farmacia, enfermería, psicología, y otro buen grupo está en áreas vinculadas a ingeniería. Y hay un grupo muy pequeño de personas profesionales vinculadas a áreas, por ejemplo, de ciencias sociales. Sociología, antropología, historia, economía. Pero este grupo no es, no es numeroso, ¿no? Por ejemplo, yo revisando los datos, recuerdo haber visto el número de sociólogos no supera los 500, el número de antropólogos no supera los 50, lo mismo pasa con historiadores. Además, la investigación no es un campo exclusivo de estas profesiones, digo, la sociología tiene otros campos laborales, entonces no suma tanto para generar espacios de agrupación. Sí hay, lo que existe son redes que uno va haciendo a lo largo del campo. Yo tengo muchos colegas que son venezolanos, profesionales de la psicología, sociología, antropología, que investigan, pero hay otro factor ahí, poder desempeñarte como investigador en Argentina tiene ciertas complicaciones, ¿no? Hacer una carrera de investigador en este país tiene ciertas complicaciones, ¿no? Que en muchas ocasiones puede llevar a una suerte de precarización laboral y muchas personas prefieren desarrollarse en otros empleos, en el sector privado, por ejemplo, que trabajar como investigador, porque no es algo que por ahí genere unos ingresos económicos que te ayuden a mantenerte en este país e incluso sostener a tu familia en Venezuela. Entonces creo que esos son los factores que inciden para que no haya una asociación de investigadores venezolanos en Argentina. Perfecto. Y bueno, en el último párrafo de tu capítulo, bien al final, ¿no? Mencionás un poco la falta de recursos y de tiempo de las personas que trabajan en estos organismos o asociaciones, porque lo hacen de forma voluntaria, ¿no? Además de sus trabajos, también su tiempo lo tienen que dividir con las tareas de los organismos a los que pertenecen, ¿no? Y esto era como un obstáculo para el desarrollo, el crecimiento, la productividad de estas asociaciones. ¿Considerás que hay otras herramientas o dimensiones o obstáculos que están interfiriendo para que estas organizaciones sigan fortaleciendo, pensando más a un futuro? Sí, creo que hay también diferentes factores a considerar. Primero, lo menciona en el artículo, es el carácter voluntario de estas labores que realizan la mayoría de personas que integran estas organizaciones sociales, no solo de venezolanos, sino organizaciones migrantes, ¿no? Y en general, ¿no? Todo el trabajo de organizaciones sociales suele ser ad honorem, ¿no? Y la complejidad de esto es que en muchos casos estas personas realizan extensas jornadas laborales, como mencioné anteriormente, para mantenerse en este país y además para enviar remesas al país de origen, y evidentemente los tiempos para desarrollar tareas de voluntariado son acotados y en muchos casos precarias porque no tienen ni siquiera recursos para tener un salario, menos para poder desarrollar ciertas tareas que competen a su organización. Y hay otra cosa que es muy importante pensándolo, y es que muchas veces no tenemos una perspectiva de género al analizar las organizaciones sociales, y tomo el caso de las organizaciones venezolanas porque están mayormente
sino lideradas dirigidas por mujeres. Entonces, esto le suma mayor complejidad al fenómeno porque hablamos de mujeres que trabajan 8 horas diarias como mínimo, además tienen labores domésticas, que es un trabajo no remunerado, y además tienen que hacer labores o deciden hacer labores en estos espacios de voluntario. Entonces, eso hace que estas mujeres no tengan mucho tiempo para esparcimiento, para el entretenimiento. O sea, son mujeres que dedican su vida a trabajo, ¿no? Ya sea remunerado o no. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta al momento de analizar o trabajar con las organizaciones sociales. Otra de las cosas que creo que, dos cosas que influyen mucho dentro del trabajo de las organizaciones o a tener en cuenta para poder pensar, ¿no?, de qué forma podemos establecer vínculos con ellas, es que los efectores de las políticas públicas tienen que sentarse con estas organizaciones sociales. A veces pensamos las políticas públicas desde un lado bastante etéreo, ¿no?, alejado de la realidad de las personas migrantes, y quienes realmente saben y viven el fenómeno migratorio son esas personas migrantes, ¿no? Entonces es muy importante que incorporemos estas voces en las mesas de diálogo, en las mesas donde decidimos las políticas públicas, ¿no? Y la última cuestión que yo creo que es muy importante pensar cuando tratamos de dialogar, o por lo menos yo cuando hablo con las personas que trabajan en estas organizaciones, uno de los obstáculos que tiene que ver con su formalidad, ¿no? Es decir, muchos tienen muchas dificultades para acceder a la personería jurídica. Esto es lo que facilita que ellas puedan ser consideradas como una asociación en Argentina, ¿no? Algunas trabajan como agrupación, todavía no llegan al estatus de asociación, pero para llegar al estatus de asociación tienen que hacer un trámite que muchas veces puede ser engorroso y burocrático, y aparte los costos no son baratos. Entonces, pensar mecanismos para facilitar estos trámites puede ser de gran ayuda para que las organizaciones puedan establecer su personalidad jurídica, y esto facilitaría mucho, por ejemplo, la adquisición de recursos que ellos puedan facturar por donaciones, por organizaciones internacionales que puedan establecer vínculos con ellas y poder pagar esas actividades que ellos realizan. Eso creo que es algo muy importante para tener en cuenta con respecto a las organizaciones sociales.